Hola, sean bienvenidos a clase. Hoy vamos a ver el siguiente tema, que es el momento estático de una fuerza. El momento estático es el producto de la intensidad de la fuerza por la distancia al punto de aplicación donde se quiere aplicar el momento, para lo cual debe existir la perpendicularidad entre ambas, es decir, entre la fuerza y la distancia. Su fórmula es la siguiente: momento es igual a fuerza por distancia. Tenemos el siguiente plano. Tengo mi fuerza representada con intensidad F, tengo el punto de aplicación A donde yo quiero aplicar el momento, tengo mi línea de acción y tengo la distancia desde mi línea de acción a mi punto de aplicación. Como condición para que genere momento, tiene que existir una perpendicularidad entre mi fuerza, entre la línea de acción, perdón, y la distancia al punto de aplicación. Aquí se produce un giro en sentido horario, es decir, en la manecilla del reloj. Las unidades de momento estático pueden ser en newton por metro, kilogramos por metro, tonelada por metro o cualquier unidad de fuerza por longitud. El teorema de Variñón nos dice lo siguiente: la suma de los momentos estáticos de todas las fuerzas que intervienen en un mismo plano respecto a un punto de aplicación determinado es igual al momento estático resultante que se origina de la resultante del sistema de fuerza por la distancia de la resultante al mismo punto de aplicación ya definido. Lo podemos definir de la siguiente forma: el teorema de Variñón, que dice que es la sumatoria de la fuerza por distancia es igual a la resultante por la distancia de la resultante de la línea de acción de la resultante al punto de aplicación. O también la sumatoria de los momentos es igual al momento resultante. Tenemos el siguiente plano. Tengo un punto A, una fuerza sub 1, una fuerza sub 2. He trazado paralelamente su componente de la fuerza sub 1 y también paralelamente la componente de la fuerza sub 2. Y esto me genera una resultante o también un paralelogramo de fuerza. Tengo mi punto de aplicación donde quiero hallar el momento. Tengo mi línea de acción de F sub 1. Para hallar un momento, mi condición tiene que ser que mi línea de acción tiene que ser perpendicular a mi distancia del punto de aplicación. Y podemos ver que es perpendicular. Luego, si quiero hallar del fuerza sub 2, momento, respecto a este punto, tiene que cumplir lo mismo. Son perpendiculares de la línea de acción a mi punto de aplicación. Luego, si quiero hallar de mi resultante, también mi distancia de R tiene que ser perpendicular a mi línea de acción de mi resultante. Es decir, por ejemplo, F sub 1 aquí es perpendicular y me genera un giro horario. F sub 2 es perpendicular y me genera un giro antihorario, es decir, negativo. Por eso le hemos puesto el signo negativo. Y como aquí es positivo por la suma de todos los momentos de un sistema de fuerza en un mismo plano, dice, ¿no? Ahora es igual a la resultante del sistema de fuerza. Entonces, aquí yo tengo mi resultante por mi línea de acción y me está generando un momento negativo, antihorario, por eso el signo negativo. El teorema Mariñón nos dice que los momentos de los sistemas de fuerza en un mismo plano, es decir, F1, F2, respecto a este punto, va a ser igual al momento de la resultante respecto a ese punto. Y para hallar mi resultante, analíticamente lo puedo hallar por teorema de Pitágoras, que es raíz cuadrada de f sub 1 al cuadrado más f sub 2 al cuadrado. Cupla o par de fuerzas. Son dos fuerzas paralelas de igual intensidad, pero de sentido contrario, unidas por un brazo de palanca. Podemos ver el siguiente plano, dice que son un par de fuerzas de misma intensidad, pero de sentido contrario, unidas por un brazo de palanca. Y a este esquema le llamamos cupla. Si aplicamos nosotros un momento en A y un momento en B, vemos nosotros que los signos de la flecha, en este caso, hacen un giro horario. Entonces, designamos que es positivo. Apliquemos momento en A, es decir, en este punto. Fuerza 2
por la distancia, porque el momento es igual a fuerza por distancia. F sub 2 va a ser F sub 2 por distancia, como lo tenemos expresado en esta forma. Ahora aplicaremos momento en B, será fuerza sub 1 por D, por su brazo de palanca, como está expresado aquí. Si igualamos los momentos en A y momento en B, tendremos la siguiente expresión, F sub 2 por D igual a F sub 1 por D. Aquí, como tenemos los dos miembros, tenemos la distancia, se puede simplificar, D con D, sería lo mismo que este que está multiplicando, pasa a dividir y se nos anula. Y nos va a quedar fuerza 2 es igual a 1, y hemos comprobado que en una cupla o un par de fuerzas, tienen misma intensidad, pero de sentido contrario, es decir, que son iguales. Importante, la cupla origina el momento estático y de acuerdo a cómo esté el esquema, nos da el giro horario o antihorario del momento. La resultante de una cupla cualquiera siempre es cero, por lo tanto se lo considera un sistema nulo. Imaginemos la siguiente cupla, tenemos fuerzas paralelas, misma intensidad pero de sentido contrario, unido por un brazo de palanca D. Este tiene el sentido de la flecha, nos apuntan en un sentido horario. Veamos la siguiente situación. Tenemos las mismas fuerzas de sentido contrario, paralela, unida a un brazo de palanca, pero sus flechas ya apuntan de otra manera. Esto lo llamaremos negativo. ¿Por qué? Porque es momento negativo, mejor dicho, porque está en sentido antihorario. Propiedades de las cuplas. Son tres. La primera, el momento estático es constante a menos que hagamos variar la fuerza. Es decir, si a esta fuerza sub 1 yo le doy un valor de 3 y a esta distancia le doy un valor de 2, al aplicar momento en cualquiera de estos dos puntos, me va a dar 3 por 2 igual a 6. Dice que mi momento va a ser igual a menos que yo haga variar mi fuerza o mi distancia. Por ejemplo, si yo hago variar mi fuerza sub 1, le doy un valor 4, por 2 va a ser 8, ya varió. El punto de aplicación de giro A o B causa el mismo efecto del momento, eso lo pudimos comprobar en la anterior diapositiva cuando calculamos momento en A y momento en B. Vimos que los dos son iguales. La cupla puede girar los 360 grados y su brazo de palanca no varía. Es constante, así como también el valor y giro del momento estático. Tampoco varían, como acabamos de ver cuando mostrábamos que la cupla giraba en sentido positivo cuando era horario y en sentido negativo cuando era antihorario. Sumas algebraicas de cuplas, no dice ejemplo. Dadas las cuplas en un mismo plano, hallar el momento resultante. Condición, diremos lo que tengan sentido horario serán positivos y lo que tengan sentido antihorario será negativo. Tenemos el siguiente plano y la siguiente cupla. El procedimiento va a ser el siguiente. Primero vamos a identificar las cuplas. La vamos a bautizar. Cupla número 1, cupla número 2, cupla número 3, cupla número 4. Luego asignamos sus momentos. Aquí me genera un momento positivo porque va a girar en el sentido de la manecilla del reloj. Luego tengo un sentido negativo que me va a girar en sentido antihorario. Aquí tengo otro momento negativo porque es antihorario. Lo propio para la 4, que es antihorario. Sentido negativo. Entonces calculo momento en 1, fuerza sub 1 por D sub 1. 10 por 2 me da 20 newton por metro. Momento en 2 es negativo. ¿Por qué? Porque ya vimos que su sentido era antihorario. Será fuerza sub 2 por D sub 2. ¿Cuánto vale fuerza sub 2? Vale 7 por su brazo de palanca 6. Me da 6 por 7, 42. Negativo, colocamos su signo. Luego, momento en 3, también es negativo porque vimos que gira en sentido antihorario. Su fuerza sub 3 es 15 por su brazo de palanca 3. 5 por 3, perdón, 15 es su fuerza y su brazo de palanca es 3. 15 por 3 me da menos 45, respetando su signo. Momento en 4, negativo también, gira antihorario. Será 20 newton por 5. 20 newton por 5 nos da menos 100 newton por metro. Entonces,
Recordemos, nosotros sabemos que las sumatorias de los momentos de un mismo plano es igual al momento resultante, y eso es lo que nos piden, hallar el momento resultante. Entonces sumamos todos estos momentos y nos da un valor de menos 167 newton por metro. El signo negativo nos dice que gira en sentido antihorario. Traslación de una fuerza. La teoría indica que para trasladar una fuerza de un punto de aplicación a otro punto fuera de su línea de acción, se la traslada sin modificación, pero es acompañada por un momento originado por el traslado. Por ejemplo, tengo mi punto A y mi fuerza sub 1, y yo quiero trasladarlo a mi punto B. De ello me separa una distancia D. La teoría me dice que si yo puedo trasladarlo fuera de su línea de acción, ¿no ven? Como vimos en la anterior clase, que era el principio de transmisibilidad, que se puede mover en toda su línea de acción, y traslación de una fuerza me dice que tiene que ir fuera de su línea de acción, es decir, se va a trasladar hacia ese lado, o ya sea para la derecha o para la izquierda, y para ello es acompañado de un momento, es decir, de F1 por la distancia que ha recorrido. Representación analítica de una fuerza. Se trata de demostrar las fórmulas analíticas que se utiliza en la estática cuando estudiamos a las fuerzas. Por ejemplo, tengo mi plano cartesiano o mi sistema plano, tengo mi fuerza, tengo mi dirección de la fuerza o mi ángulo, tengo mi componente horizontal, la he trasladado también su componente paralela, mi fuerza vertical, también la traslado paralelamente a ella, y esto me recuerda un paralelogramo de fuerza. Luego, aquí yo he formado mi triángulo de fuerza, ya sea con mi fuerza horizontal, perdón, mi componente horizontal y mi componente vertical y su respectivo ángulo. Aquí yo puedo hallarlo analíticamente fuerza, recordando que aplicando el teorema de Pitágoras, hipotenusa al cuadrado más su cateto al cuadrado, puedo despejar mi hipotenusa aplicando raíz cuadrada, y me va a quedar fuerza vertical al cuadrado más fuerza horizontal al cuadrado. Luego, si yo quiero hallar mi componente vertical, tengo que hacer una trigonometría, seno, que es cateto opuesto sobre hipotenusa. Seno del ángulo va a ser fuerza vertical sobre mi fuerza, sobre mi hipotenusa. Despejando esto, voy a tener que mi fuerza vertical va a ser al seno del ángulo por su fuerza, que es la hipotenusa. Para hallar mi fuerza horizontal, aplico coseno del ángulo, que es fuerza horizontal sobre hipotenusa, es decir, cateto adyacente sobre hipotenusa. Despejando fuerza horizontal, voy a tener que fuerza horizontal es igual a coseno del ángulo por fuerza. Luego, para hallar cuánto vale el ángulo de mi triángulo o de mi dirección, o mejor dicho, saber cuánto es el ángulo, nosotros sabemos que fuerza vertical, perdón, tangente del ángulo es igual a fuerza vertical o componente vertical sobre componente horizontal, es decir, cateto opuesto sobre adyacente. Despejando aquí el ángulo, me va a quedar arcotangente de la fuerza vertical o componente vertical sobre mi componente horizontal.